Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En esta lección de Ven, Sígueme vamos a estudiar las secciones 133 y 134. Vamos a buscar los principios que estas secciones nos enseñan. Doctrina y Convenios 133. Los días 1 y 2 de noviembre de 1831 se llevó a cabo una conferencia de la Iglesia en Hiram, Ohio, donde el profeta Joseph Smith había recibido hasta ese momento muchas revelaciones del Señor, y el propósito de la conferencia era preparar y organizar esas revelaciones para su publicación. Parece que el profeta dictó la revelación registrada en esta sección de Doctrina y Convenios el día 3 de noviembre, un día después de la conferencia. Y José Smith describió las circunstancias en las que se recibió esta revelación diciendo lo siguiente: en esta época había muchas cosas que los élderes deseaban saber sobre la predicación del Evangelio a los habitantes de la tierra y sobre el recogimiento. Y para poder andar según la luz verdadera y ser instruidos de lo alto, me dirigí al Señor y recibí la siguiente revelación que, debido a su importancia, se agregó al libro de Doctrina y Convenios como el apéndice. Y se decidió también que la revelación que se registró como la sección 1 fuera el prefacio de la publicación que tendría la doctrina, los convenios y los mandamientos que el Señor había revelado para esta dispensación. De esta manera, las revelaciones estaban preparadas para su publicación con un prefacio y un apéndice de una obra que primero se iba a llamar Libro de Mandamientos y que después recibió el nombre de Doctrina y Convenios. El apéndice es un anexo que amplía, refuerza y explica el contenido del libro, y eso es lo que hace esta sección 133, que es un complemento y una continuación de la sección número 1, que es la introducción de la publicación. Y ambas secciones ayudan a resumir y condensar el contenido. Después se recibieron más revelaciones que, al añadirse, hicieron que la sección 133 perdiera el lugar que tenía como apéndice o sección que cerraba el libro. Como ya he dicho, esta revelación de la sección 133 se recibió como respuesta a las preguntas que los élderes hicieron sobre la predicación del Evangelio a los habitantes de la tierra y sobre el recogimiento de Israel. El Señor empieza esta revelación diciendo que desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. Y añade que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición sobre todas las naciones que olviden a Dios. Y hace la misma advertencia también a los impíos que haya dentro de la Iglesia. Por tanto, de esta advertencia o amonestación no se libra nadie, porque va dirigida a todos, miembros y no miembros de la Iglesia. Por esta razón, el Señor dice a los miembros de su Iglesia lo siguiente:
Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, y oíd la palabra del Señor sobre vosotros. Preparaos, preparaos, oh mi pueblo. Santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión. Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Salid de Babilonia y congregaos de entre las naciones. Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones. Llamad a todas las naciones, primero a los gentiles y después a los judíos. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad que es la Babilonia espiritual. Oíd la voz del Señor que manda a todos en todas partes que se arrepientan. Cuando dijo el Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición y que todos los extremos de la tierra verán la salvación de Dios, se estaba refiriendo a su segunda venida y también a la gran obra del recogimiento de Israel que se está llevando a cabo por medio de la restauración y de la predicación del Evangelio como preparación para ese gran acontecimiento. Y como parte de esa preparación para su segunda venida, el Señor mandó a los miembros de la Iglesia dos cosas: que se santificaran y que se juntaran en la tierra de Sión. Y ambas cosas están relacionadas porque la santificación es volverse puros, y las Escrituras nos enseñan que Sión se puede edificar solamente entre aquellos que se esfuerzan por santificarse y por ser puros de corazón. El mandato de congregarse en la tierra de Sión no requiere salir del país en el que vivamos. Es cierto que en el principio de la Iglesia la conversión suponía emigración, pero en esta época esta petición del Señor de que nos juntemos todos se cumple sin salir del propio país. Eso es lo que quiso decir Jacob, el hermano de Nefi, cuando dio el consejo de reunirse en las tierras de nuestra herencia y de establecerse en nuestras tierras de promisión. Porque Sión no tiene que ver solo con la tierra donde residamos, sino principalmente con la forma como vivamos, porque Sión, como digo, son los puros de corazón. Por eso el Señor nos manda en esta revelación que salgamos de Babilonia y que al salir de Babilonia no miremos hacia atrás, en alusión a la esposa de Lot, cuando ella y su esposo huyeron de Sodoma y ella, por mirar hacia atrás, se volvió estatua de sal. Los que hemos entrado en la Iglesia por la puerta del bautismo y hemos decidido seguir el camino estrecho y dejar el mundo y sus maldades atrás, debemos recordar las palabras del Señor que hizo la siguiente advertencia a quienes quieran seguirle. Dijo así: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y así como mandó el Señor a sus apóstoles que fueran a todas las naciones e hicieran discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ha mandado también en esta dispensación a los misioneros de su Iglesia que lleven el mensaje de su Evangelio a todas las naciones. En los tiempos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo se enseñó primeramente a los judíos y después a los gentiles. En nuestros días, el Señor ha mandado a los miembros de la Iglesia que enseñen el Evangelio primero a los gentiles y después a los judíos. En las Escrituras, la palabra gentiles tiene varios significados. A veces se refiere en general a los que no son del pueblo de Israel y otras más particularmente a quienes no sean de la tribu de Judá,
También se suele usar para referirse a las personas que no tienen el Evangelio, y a estas se está refiriendo la revelación de la sección 133. Al predicar el Evangelio a gentiles y judíos, los miembros de la Iglesia están ayudando a preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Y precisamente porque se está hablando de la preparación para la segunda venida, en estos versículos se usa el lenguaje y las imágenes de la parábola de las 10 vírgenes al pedir que los misioneros vayan a las naciones a advertirles sobre la necesidad de estar listos para este momento con el mensaje siguiente: despertad y levantaos y salid a recibir al esposo, preparaos para el gran día del Señor. Y sobre la preparación para la venida del esposo, el Señor nos dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. En la parábola de las 10 vírgenes que estaban invitadas a la fiesta de la boda, las 10 vírgenes representan a los miembros de la Iglesia. Todas ellas conocían muy bien los requisitos necesarios para que se les permitiera entrar cuando llegara el novio. Pero solo la mitad de ellas estaban preparadas cuando llegó. Las otras se durmieron y quisieron prepararse en el último minuto, pero era demasiado tarde ya. Por eso, el Señor nos dice como moraleja de la parábola: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Velar es estar despierto cuando los demás duermen, es vigilar, observar, cuidar, estar atentos a lo que pueda ocurrir para que nada ni nadie nos sorprenda. Las vírgenes insensatas se durmieron, dejaron la preparación para más tarde, para otro día, y cuando llegó el momento no estaban listas. La puerta se cerró y se quedaron fuera. Hay un gran peligro en dejar la obediencia a los mandamientos y el cumplimiento de nuestros deberes para otro día, y que ese día no llegue nunca, o llegue demasiado tarde. Samuel el lamanita anunció la destrucción de los nefitas con estas terribles palabras: habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya. ¿Qué podemos aprender en esta sección 133? ¿Qué mensaje nos envía Dios a nosotros que estamos viviendo en los últimos días de la historia temporal y mortal de este mundo, muy cerca ya de la vuelta de Jesucristo a esta tierra? En esta sección el Señor ha hablado muy claramente y nos dice en resumen lo siguiente: escuchad, oíd, preparaos, santificaos, limpiaos. Salid de Babilonia, salid de en medio de la iniquidad y dejad de mirar hacia atrás a lo mundano, no sea que os sobrevenga una destrucción repentina. Oíd la voz del Señor que manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Juntaos y huid a la tierra de Sión. Estos consejos y estas advertencias son más urgentes que nunca, y cada vez es más peligroso y arriesgado cometer la imprudencia y la insensatez de dejar lo que debemos cambiar para mañana. Doctrina y Convenios 134. Como hemos aprendido en la sección 133, el 1 de noviembre de 1831 se organizó una conferencia especial para preparar la publicación de las revelaciones que hasta ese momento había recibido José Smith, para que de esa manera estuvieran a disposición de todos los miembros de la Iglesia. El nombre de la colección de esas revelaciones, que se iba a llamar Libro de Mandamientos, finalmente, por culpa de los enemigos de la Iglesia que destruyeron la imprenta y solo se salvaron unas pocas copias del libro,
acabó llamándose Doctrina y Convenios. Esto ocurrió en 1833 y 2 años después, el 17 de agosto de 1835, los miembros de la Iglesia de Kirtland, Ohio, llevaron a cabo una reunión especial para aprobar la futura publicación de este libro de Doctrina y Convenios. Oliver Cowdery presidió esa reunión porque el profeta José Smith estaba visitando a los miembros de la Iglesia que había en el territorio de Michigan. Durante esa reunión, Oliver Cowdery leyó un documento titulado «De los gobiernos y las leyes en general». Los que asistieron a la reunión aprobaron por unanimidad la inclusión del documento en la edición de Doctrina y Convenios de 1835 como la sección 134, que se colocó después del apéndice. El profeta regresó a Kirtland el domingo 23 de agosto, una semana después de la reunión en la que se aprobó incluir en Doctrina y Convenios este documento sobre los gobiernos y las leyes, y José Smith aceptó esta decisión y aprobó que se hiciera así. Es importante entender, por tanto, que esta sección 134 no fue una revelación dada a José Smith, sino un documento preparado posiblemente por Oliver Cowdery y con la ayuda de William W. Phelps como una declaración de creencia o como una opinión sobre los gobiernos y las leyes de este mundo, y que por tanto no ocupa el mismo lugar en la doctrina de la Iglesia que las revelaciones recibidas por José Smith, y sirve tan solo como una serie de sugerencias y ayudas a los miembros de la Iglesia sobre su relación con los gobiernos y las leyes en sus respectivos países, y como criterio para juzgar las cuestiones políticas. Las persecuciones e injusticias que sufrieron los santos en Missouri en 1833 les hizo tomar conciencia del deber de los gobiernos de proteger los derechos de sus ciudadanos, como se explica en esta sección. La sección 134 es una declaración de creencias con una estructura semejante a los artículos de fe, que empieza diciendo: creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. Y se añade que Dios hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos. Es muy importante entender esta declaración con la que empieza este documento para que no cometamos el error de pensar que Dios instituyó los gobiernos que estamos sufriendo en nuestros países, y para que no haya equívocos en el tipo de relación que deberíamos tener con estos gobiernos. Debemos entender en este punto que Dios instituyó el principio general sobre la necesidad de que haya gobiernos al frente de los países, no que Dios haya instituido o que apruebe todas las formas de gobierno existentes actualmente en el mundo. Por tanto, no es Dios el responsable de los gobiernos que tenemos, sino nosotros. Por eso leemos en este primer versículo que Dios nos hace responsables a nosotros de la relación que tengamos con nuestros gobiernos y con nuestros gobernantes. Leemos también en este versículo de apertura sobre las leyes que creemos que los gobiernos son responsables de legislar para el bien y la protección de la sociedad. Y sobre los gobiernos y las leyes que tengamos en nuestros países, creemos que estamos obligados a sostener y apoyar a los gobiernos que legislen para proteger a sus ciudadanos en sus derechos inherentes e inalienables. Y se citan 3 de esos derechos diciendo que creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a todas las personas el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. El ser humano tiene 3 grandes
derechos que deberíamos defender firmemente, tres grandes derechos que están tan íntimamente unidos que son en realidad uno solo: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y nosotros tenemos el deber de apoyar los gobiernos que respeten estos tres derechos. Estos derechos son pues un criterio para decidir el tipo de relación que debemos establecer con nuestros gobernantes. ¿Y qué debemos hacer entonces si tenemos gobiernos que no respetan estos derechos inherentes e inalienables? En la Conferencia General de la Iglesia de abril de 1881, el elder Erastus Snow dijo lo siguiente: la anarquía es la ausencia de todo tipo de gobierno, es lo opuesto al orden, es el colmo de la confusión, es el resultado de la libertad desenfrenada y lo contrario a la verdadera libertad. Y añadió que, aunque tengamos gobiernos oligárquicos en los que el gobierno esté en manos de unos pocos, o gobiernos incompetentes, es mucho mejor que no tener ningún gobierno. Esta declaración de creencias sobre los gobiernos y las leyes nos recomiendan, por tanto, obedecer las leyes que tengamos y hacer todo lo posible por mejorar el orden establecido sin caer en la tentación de la anarquía. Y una manera de intentar cambiar la situación es buscar y sostener a quienes administren la ley con equidad y justicia. En el mes de enero de 1928, la Presidencia de la Iglesia emitió una declaración oficial sobre la responsabilidad de los miembros de la Iglesia de elegir y apoyar a dirigentes civiles rectos. Esta declaración decía en parte lo siguiente: las leyes que se promulgan para la protección de la sociedad no tienen valor alguno si no se administran con rectitud y justicia, y no se pueden administrar con rectitud y justicia si ocupan los puestos administrativos personas deshonestas. En todas las comunidades y en todos los partidos políticos hay dirigentes buenos y prudentes. Solo a estos debemos elegir. El presidente N. Eldon Tanner, de la Presidencia de la Iglesia, habló sobre cómo comportarnos cuando en nuestros países se aprueben leyes injustas. Dijo que en estos casos la tentación es desafiar a los legisladores y desobedecer las leyes, pero aconsejó que se obedezcan las leyes, aunque nos parezcan injustas, al mismo tiempo que hacemos todo lo legalmente posible por cambiarlas. Sobre este asunto, el 1 de agosto de 1831, el Señor dio una revelación por medio de José Smith en la que leemos lo siguiente: ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarde las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Sujetaos pues a las potestades existentes, hasta que reine aquel que tiene el derecho de reinar y someta a todos sus enemigos bajo sus pies. Porque ciertamente los gobernantes de este mundo se han apartado de la forma de gobernar que Dios estableció en el principio, cuando reveló a Adán la forma perfecta de gobernar que instituyó para el beneficio del hombre, y no pasó mucho tiempo en que los hombres empezaron a rebelarse y a apartarse, como leemos en Moisés capítulo 5 versículos 12 y 13. Desde entonces los hombres usurparon la autoridad para gobernar y, con pocas excepciones, los gobiernos de los hombres han desechado la guía inspirada del Señor. Pero llegará el día en que el Señor vendrá con su poder y dará fin a todos los gobiernos de los hombres, y ocupará su legítimo lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta sección tenemos consejos que nos ayudan a saber cómo cumplir lo mejor posible con nuestros deberes como ciudadanos,
y la mejor forma de relacionarnos con los gobiernos de nuestros respectivos países. No es una revelación de Dios, sino una declaración de creencias sobre los gobiernos y las leyes, pero debemos tenerlos en cuenta cuando participemos de una manera o de otra en los asuntos políticos. Como leemos en esta sección, Dios reveló a Adán la forma perfecta de gobernar y que los gobiernos que tenemos en el mundo se han apartado del modelo establecido por Dios. Y aunque creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados y en obedecer, honrar y sostener la ley, también creemos que Jesucristo vendrá con poder a este sufrido mundo para dar fin a todos los gobiernos de los hombres y ocupar, como he dicho, su legítimo lugar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. En esto creemos, esto esperamos y debemos estar preparados para dar la bienvenida a nuestro único gobernante, a nuestro único presidente, a nuestro único Señor y a nuestro único Rey.